Hace un rato se estaba pensando en la posibilidad de hacer una movilización a la Plaza de Mayo por esto que está sucediendo, el cadáver que se encontró en el río Chubut, ¿no? 300 metros arriba, la posibilidad de que sea Santiago Maldonado y la necesidad, ¿no? de salir a la calle, de demostrar la bronca que tenemos por cómo se manejó el gobierno con este tema, pero bueno, desde hace un ratito ya ha salido la familia de Santiago Maldonado a decir que no han convocado ninguna marcha y piden un poco de paciencia, ¿no? y de respeto a ver qué es lo que dice la autopsia. Sí, posiblemente el día de mañana, en el marco de las habituales rondas de las Madres de Plaza de Mayo, se esté ahí sí convocando de parte de algunos organismos de derechos humanos. Hay ahí una tensión entre diferentes organismos respecto a cómo moverse y demás, pero lo cierto es que ante la posición de la familia, el evento de hoy seguramente ahí se estaba terminando de confirmar, no se haga mañana en el marco de las rondas. Y bueno, la espera de una voz oficial, más allá de los trascendidos, más allá también de lo que se conoce, a partir de los contactos que tiene obviamente la familia con organismos y con organizaciones, está el foco puesto ahora, bueno, en qué va a pasar con estos análisis que se van a hacer sobre el cuerpo, a ver si son o no de Santiago. Si es, se abrirá toda una segunda instancia de investigación para determinar las causas de la muerte, qué ha pasado con el cuerpo durante todo este tiempo, y si no lo es, bueno, también determinar cómo ese cuerpo aparece allí, que no es inocente. Muy bien, y cuando pensábamos más temprano y ayer cómo encarar el tema, ¿no? A quién convocar para hablar sobre el caso de Santiago Maldonado, si alguien respecto que nos cuente un poco cómo es la situación ahora mismo, digamos, con la autopsia, alguien que esté ahora mismo allá, y otra opción era hablar con alguien respecto a los derechos humanos, alguien de los organismos de derechos humanos, que nos cuente qué significa esto para la lucha por los derechos humanos en el país. Y también la otra opción y por la que nos decidimos es convocar a un periodista, llamar a un periodista que viene investigando el tema de manera seria, y por eso decidimos llamar a este periodista que vive o vivió en la ciudad de La Plata, Juan Manuel Manarino, que es redactor en el portal Nuestras Voces, en la revista Anfibia, que también es artista y que también es profesor de la Facultad de Periodismo. Así que estamos en comunicación con Juan Manuel Manarino. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, andamos bien. Acá intentando empezar a desentrañar todo esto que nos pasa por las cabezas en este último ratito, y bueno, nos pareció importante convocarte acá, así que bienvenido a Avispando el Agitero. Bueno, muchas gracias. Para comenzar, realizaste una nota para Nuestras Voces el pasado 13 de octubre, estuviste investigando obviamente el tema de Santiago Maldonado durante los 2 meses y medio. ¿Cuáles habían sido las últimas novedades en el caso? ¿Cómo venía la investigación hasta ayer, un poco que cambió el escenario? Bueno, digamos, venía con la hipótesis de desaparición forzada, ganando cada vez más terreno, digamos, ¿no? Uh-huh. No solo por su propia fuerza, sino también por el descarte de otras líneas de investigación u otras hipótesis que en su momento fueron, digamos, su caballito de batalla del gobierno de Macri, digamos, y digamos, fácilmente aceptadas por el ex juez Guido Tranto, en el sentido de darle más importancia a esas líneas paralelas, cuando, bueno, recordemos que la carátula de desaparición forzada, el caso no empieza así, sino que después de una propuesta de las querellas, la Fiscalía acepta, cambia la carátula a desaparición forzada, y aún así el ex juez Guido Tranto digamos, desvió, digamos, la investigación, y esto no lo dice ningún analista periodístico, lo dicen ya en varias recomendaciones, informes y sugerencias, la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todos sabemos que Argentina, al estar, digamos, haber firmado pactos internacionales, tiene que acatar, tiene que dar respuesta a los informes de los organismos internacionales. Por lo cual, una vez que se cambia el juez, hay una intención, me parece clara, del juez Geral de profundizar la hipótesis de desaparición forzada, porque hay elementos concretos que vienen diciendo ya no solo
las comunidades mapuches en su momento que no fueron escuchadas o que fueron estigmatizadas, no solamente por la investigación judicial, sino también por los medios de comunicación, ¿no? O sea, digamos, todo lo que se ha dicho en su momento se fue corroborando que era así, digamos, que era verdad, que hubo una represión, que Santiago Maldonado desaparece en ese contexto represivo y que, digamos, a raíz justamente de eso digamos, que ocurrió, la gendarmería empezó con maniobras de encubrimiento, pero maniobras que no hubieran sido posibles si no tenía un respaldo político, ¿no? Claro. Por lo cual, digamos, la hipótesis de desaparición forzada estaba ganando mucho pulso. El juez ya había tomado testimonios, el nuevo juez en las comunidades mapuche había logrado una construcción de confianza distinta a la del juez Otranto, que siempre se manejó con un marco de hostilidad, y ya se había anunciado que iban a declarar testigos tan importantes como el de Matías Santana, que hasta el momento fue el único que en causa de judicial dijo haberlo visto a Maldonado con la campera celeste, detenido por la fuerza, golpeado y llevado en un móvil. Bueno, ya iban a aparecer otros testigos de ese calibre para apoyar justamente la declaración de Santana, que todos sabemos que los lanata de turno y demás se han burlado de una forma no solo irresponsable, sino realmente denigrante, ¿no? Por lo cual, digamos, en ese escenario, donde va ganando cada vez más la hipótesis de desaparición forzada, las estrategias del gobierno empezaron a ser cada vez más débiles. ¿Por qué? Porque la presión internacional empezó a ser cada vez más fuerte. Ligado a esto el caso de Milagro Sala, contexto que no me parece menor, porque también ahí los organismos internacionales están poniendo el ojo en el gobierno, ya han marcado irregularidades que llegan hasta, bueno, la última detención de Milagro Sala en su casa, en pijama, con un operativo que semeja a los peores momentos oscuros de la dictadura. Por lo cual, digamos, ya había una reunión pronta a celebrarse en Montevideo la semana que viene. Esa reunión ¿Una reunión de la CID? Perdón. Una reunión que convoca la CID, Uh-huh. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al gobierno, en un territorio neutral, en este caso Uruguay, a ir junto a la participación de las querellas para que informe el gobierno qué se hizo, cómo se hizo y qué se avanzó hasta el momento y por qué el gobierno, en boca de sus ministros, sobre todo la ministra Bullrich, defendió desde un primer momento a Gendarmería y cómo advirtieron los organismos de maniobras de posible encubrimiento. Bueno, todo esto, digamos, el macrismo tenía que ir a dar explicaciones ante digamos, la Comisión Interamericana la semana que viene. En ese panorama es que se ordena este rastrillaje y es que aparece el cuerpo, por lo cual, digamos, no hay que perder de vista ese panorama, que para mí es clave sobre todo para entender lecturas, ¿no?, posibles de por qué aparece el cuerpo ahora, cómo apareció, para no dar cuenta de especulaciones apresuradas, pero sí establecer lecturas, digamos, que permitan pensar justamente en cómo venía el caso, que tuvo varias derivas, ¿no?, desde que arrancó, pero cómo venía, digamos, en estas últimas semanas. Para mí eso es clave, es muy importante. También estaba anunciada la pericia para los próximos días de los teléfonos de Pablo Noncetti, el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, que recordemos estuvo en el lugar de los hechos, y el juez confirmó no solo que estuvo, sino que lo que hizo, que estuvo bastante tiempo, que no pasó, como había hecho la ministra en su momento, a saludar a los gendarmes, pues estaba por ahí y salió, sino que se quedó, permaneció, participó de una detención que es un auto de miembros de la comunidad mapuche que fueron hasta ese lugar para apoyar en ese momento el corte de ruta y salieron para avisar
luego de que empezó la represión de gendarmería, porque en ese lugar no había señal. Bueno, en esa detención de ese auto en medio de la ruta, que es el que desencadena un nuevo corte de ruta en el que había participado Santiago Maldonado, y el que desencadena ese corte de ruta, la nueva represión de gendarmería, que a su vez es, digamos, el motivo por el cual luego desaparece Maldonado. Todo eso lo había reconstruido el juez en todas estas semanas, con nuevos testimonios, con un análisis de la prueba como no se había hecho hasta el momento, por lo cual estaba cada vez más profundizado el cerco sobre no solo gendarmería, sino sobre la responsabilidad política, digamos, del caso, ¿no? ¿Y por qué, Juan Manuel, en tu investigación, por qué se sostiene, por qué el gobierno sostiene a Nocetti, por qué sostiene a la ministra Bullrich, por qué no le entra ninguna bala y no puede, aunque sea, dar el brazo de torcer, aunque sea con esas respuestas, ¿no? Sacándolo por lo menos a Nocetti del medio con tremendo, tal como está denunciado, ¿no? Que estuvo ahí presente. Sí, yo creo que desde un principio el gobierno jugó a defender a Gendarmería de una forma tan contundente que luego después ya no hay forma de volver atrás, digamos, ¿no? Claro. Y esto no es un capricho, digamos, de los ministros. Hay que pensar que primero, el costo político de pedir de separar a Nocetti o de Bullrich hubiera sido muy alto para el macrismo, por lo cual ellos sostuvieron no solo la defensa de Gendarmería, sino la creencia en hipótesis, digamos, paralelas, que son las que justamente el nuevo juez empezó a descartar una por una para centrar la hipótesis de desaparición forzada. Pero lo que voy es que hay que pensar el lugar de Gendarmería hoy para el gobierno, digamos, ¿no? Así como la policía bonaerense en su momento para Duhalde era la mejor policía del mundo y digamos, y había una gran defensa de la fuerza por el esquema también, digamos, represivo y el esquema que le había dado, el lugar que le había dado el dualdismo a la bonaerense. Lo mismo está pasando con Gendarmería desde que el macrismo asumió, digamos. Hay un poder territorial, digamos, donde hay un marco de licencias y de acción hacia Gendarmería y hacia las otras fuerzas, pero digo, dentro de ese marco, Gendarmería tiene hoy un lugar privilegiado para el macrismo, ¿no? Por eso vemos a los gendarmes aquí y allá. Es decir, hay un lugar político que tiene Gendarmería hoy que hace mucho tiempo no tenía, ¿no? Eso es fundamental, eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? Recordemos la represión a una murga en un verano, que no pasó hace mucho esto. Sí, pasado verano. Participó en Gendarmería. ¿Qué hizo Bullrich apenas digamos, ocurrió el hecho? Fue en vez de hablar con las víctimas, con los niños o las personas que estaban ensayando la murga, que sufrieron el atropello de los gendarmes, fue a defender a un gendarme y a sacarse una foto en el hospital diciendo un poco más en el héroe cómo quedó dañado por una piedra. Es decir, que no es nuevo esto de defender a Gendarmería, no es nuevo esto, o sea, desde que empezó, digamos, desde que empezó esta era macrista, ya Gendarmería tiene un lugar preponderante, y todos sabemos que toda fuerza de seguridad tiene un espíritu de cuerpo, ¿no? Que es muy difícil que haya un arrepentido, que haya Si la prueba es muy evidente, como pasó el caso de Franchotti, ¿no? El caso de Costigui y Santillán, que había una prueba evidente, es decir, hubo una secuencia de fotos sacada por un periodista que demostró, digamos, la presencia de Franchotti y de otros comisarios en la zona y del accionar represivo, por lo cual al dualdismo le fue más fácil la teoría del policía loco sacado, ¿no? Como para evitar las responsabilidades políticas. Acá no está eso. Fíjense que ni siquiera hay filmaciones del operativo de represión, digamos, ¿no? Llama muchísimo la atención esto. ¿Por qué? ¿Por qué no está eso? Porque Gendarmería se cubre, tiene un espíritu de cuerpo como cualquier fuerza de seguridad. Es imposible que un gendarme salga a acusar a otro. Entonces, esa hipótesis del gendarme loco, como pasó con Franchotti, del policía loco, también se le empezó a caer al gobierno, digamos, ¿no? ¿Por qué se le empieza a caer? Porque hay un cambio en la causa muy importante, que es la caída del juez Otranto, el juez que no olvidemos, además de su actuación pésima en la causa, había ordenado la represión
digamos, el 31 de julio, a la comunidad mapuche, por lo cual el mismo juez que ordenó la represión estaba investigando la desaparición que fue consecuencia de la represión, digamos, ¿no? Entonces ese panorama cambia, digamos, drásticamente por toda la presión social que hoy uno dice, bueno, ¿hasta dónde llega el caso Maldonado? ¿Le preocupa a toda la sociedad? Es tema yo creo que no sé si le preocupa a toda la sociedad y no sé si tiene un costo electoral como uno le gustaría que tenga. Ahora, la presión social logró un montón de cosas en todo este tiempo. Logró un cambio de un juez, algo muy difícil de conseguir, y esto tiene que ver con todas las marchas y cómo la sociedad recepcionó el tema de Maldonado, no solo en las marchas, sino en toda la esfera de lo público, y la presión internacional, digamos. No olvidemos que la presión internacional ha logrado, no en gobiernos democráticos, pero sí en gobiernos de facto, digamos, para mí, digamos, no hay ningún nivel de comparación de un gobierno de facto y democrático. Después uno puede analizar prácticas concretas si continúan o no, si repiten, pero digo, la presión internacional en el tiempo, no inmediatamente, sino en el tiempo, ocasionó mucho daño a esos gobiernos de facto que se creían imbatibles, que se creían que nadie los podía tocar. Entonces, esta actitud del macrismo, creerse imbatible, de creerse que no iba el caso Maldonado a generarle demasiados costos, y esta cuestión de seguir sosteniendo a funcionarios o de no sé, para abajo y para arriba, bueno, empezó a cambiar, empezó a modificarse. Y ahora... Y es lo que tienen que entender como contexto, ¿no? Digamos. Sí, Juan Manuel. Y ahora vos venías dando cuenta de esto, las diferentes hipótesis del gobierno que se fueron cayendo uno a uno. Uno creía que ya estarían agotadas, digamos, pero, digamos, ¿qué podemos esperar algo nuevo? ¿Una nueva hipótesis fuerte que salga a jugar el gobierno para desviar el foco? No, yo creo que no había en el marco posible de la investigación, una vez caído el juez Otranto, una nueva posibilidad de otra hipótesis, digamos. Por lo cual, no es casual que continúe con cosas groseras, pero que son muy poco verosímiles y creíbles para este nuevo juez y para, repito, no solo el juez, digamos, que me parece que hay un cambio muy importante, digamos, ¿no? El nuevo juez asume actitudes y una mirada muy distinta al juez anterior, sino al apoyo que recibe de los organismos internacionales, tanto de la ONU como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ligado a esto a Amnistía Internacional y otros organismos más, pero fundamentalmente la ONU y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene un peso internacional muy importante, y no hay que perder de vista la captura de inversiones desesperadas que desea el gobierno a partir del endeudamiento, ¿no? Y demás, por lo cual, digamos, hay un daño en el tiempo importante, digamos, porque ahí ya el caso, hasta incluso a Benetton, a la corporación Benetton, que Benetton saca un comunicado hace unas semanas diciendo que por este caso estaban replanteándose sus inversiones y estaban replanteando su permanencia en el lugar. Imagínense entonces los impactos de este caso en la esfera internacional, donde yo creo que el macrismo operó con mucha subestimación y muy poca manija política, así como tiene una manija política sólida en otras cuestiones. Me parece que aquí se confió demasiado, y me parece que ahora en este escenario digamos, hay que pensar mucho, ¿no? Digamos, no sé, no creo que uno pueda en una lectura apresurada decir, bueno, el cuerpo apareció ahora por esto y por lo otro, digamos. Lo que uno ve es que estas maniobras groseras de los medios hegemónicos, y hasta incluso algunos voceros ministeriales que empezaron a decir este cuerpo lo plantaron los mapuches, van a empezar a aparecer, pero que digo que no tiene ningún peso de legitimidad, como si en algún momento fue el tema del puestero, ¿se acuerdan, no? La versión del puestero, que supuestamente que Santiago por ahí podía estar en Chile, hasta mismo las declaraciones de Carrió, digamos, de Carrió confundiéndose el RAM con el RIM,
Fíjense que la misma Carrió ya cómo es tomada por la misma conducción del macrismo, que ya ahora la mandó a callar. La misma Carrió es una bomba de tiempo para el bloque hegemónico, digamos. Bien. Entonces, digamos, me parece que el gobierno estaba bastante cercado ya por la investigación judicial. A mí me da esa sensación, por haber accedido al expediente y por ver cómo avanzaba la prueba, cómo iban a empezar a caer las medidas de prueba y sobre todo esas medidas cómo iban a ser evaluadas por el nuevo juez en relación a apuntar cada vez más a Gendarmería, por lo tanto a la responsabilidad política y al Estado, ¿no? Es decir, que Maldonado desaparece por la acción de Gendarmería, por la acción de una orden política, y hoy no sé si importa tanto si Maldonado murió ahogado tratando de escaparse, si llega a ser Maldonado el cuerpo, o si le dispararon un tiro, o si plantaron el cuerpo. O sea, lo que queda claro acá es que cualquier variante ya tiene la responsabilidad de Gendarmería, digamos. Bien. Como una persona que corre con el temor de ser disparada en un acto represivo, bueno, ya lo probó el juez, ya probó que no hubo flagrancia, como dijeron los gendarmes que entraron al campo defendiéndose porque le habían tirado piedras y demás. Ya probó que hubo represión, que Gendarmería decidió entrar atropelladamente, hasta incluso con armas de fuego. Ya hay una probatoria documental y testimonial, por lo cual, digamos, si Santiago, si llega a ser el cuerpo, murió ahogado por tratar de escapar, o si, digamos, me parece que ya importa poco eso. Sí, ya importa. Es el hecho en sí, en su comprensión contextual, el que tiene que importar, ¿no? Bien, Juan Manuel, última pregunta, te pido brevedad para esta. Con respecto, al periodismo, coincidimos, ¿no?, en que hay, muchos medios de información, de comunicación que están desinformando en estos casos. Vos, has hecho notas, investigaciones muy importantes, por ejemplo, la nota de la hija de Checolat, sobre Menéndez, sobre la Barra Brava, el caso Solano, hablábamos hoy, la inundación, el cuádruple crimen. ¿Cómo trabajás, digamos, cómo considerás que tiene que hacer el periodismo con estos casos de desaparición, por ejemplo? ¿Y cómo le sugerís a la audiencia que tiene que leer, escuchar y mirar la televisión en estos casos? Mira, me parece que hay periodismo malintencionado, bien intencionado, hay periodismo bueno y hay periodismo malo, ¿no? En todo ese campo uno toma la decisión profesional de cómo quiere hacer su trabajo, desde qué manera quiere investigar, aún con los condicionamientos, digamos, que pueda tener de todo tipo, ¿no? Ideológico, económico, el que fuera. Me parece que hay que tener una actitud profesional, crítica, que no hay que apurarse con ir a decir cualquier barbaridad, como vemos, por ejemplo, que salió a decir Radio Mitre a través de Nicolás Wiñaski, que digamos que ya sabían que el cuerpo es de Santiago Maldonado, que lo hubieran sabido, digamos, ¿no? Hay una responsabilidad ética del periodista, no estamos arreglando muelas o cambiando tuercas de un auto, ¿no? Claro. Nuestra opinión, nuestro trabajo tiene una resonancia social y pública muy importante porque trabajamos sobre los otros son personas, son historias, que en este caso están atravesadas por dolores profundos, por daños profundos, por lo cual hace que un ejercicio ético, además de la responsabilidad de la opinión, que siempre es subjetiva y siempre es política, tiene que estar amparada y blindada por un gran reporteo, pero ese reporteo uno tiene que decidir cuándo es que elige decir lo que dice y cómo decide decirlo, ¿no? Me parece que hay una gran responsabilidad que es de contenido y de forma, y que, digamos, la audiencia me parece que tiene que tener una actitud crítica ante los periodistas, tiene que tener una mirada de desacralizar al periodista, que cada vez, sobre todo en la televisión, parece que importa más el periodista, menos la noticia, es decir, los otros
de los cuales voy a hablar. Claro. Lo cual, digamos, me parece que eso, que uno tiene que bregar también por despertar sensibilidades, por despertar reflexiones, y no bajar una opinión, digamos, conclusiva, sino que creo que lo que tenemos que hacer es tratar de entender. Nosotros no somos jueces ni fiscales, no hacemos justicia, tratamos de entender la realidad con esa complejidad que forma parte de la realidad y tratar de pensar y de comprender esos hechos. Me parece que ahí está nuestra tarea. Juan Manuel, te agradecemos muchísimo por estar en Avispando el Agitero y bueno, estaremos hablando próximamente seguro. Muchas gracias a ustedes, chicos. Un gran abrazo para todos. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Juan Manuel Manarino, periodista de la Ciudad de La Plata, artista también, redactor en Nuestras Voces, revista Anfibia, así que pueden googlearlo en ambos portales y leer sus notas que están muy buenas, muy profundas. Ahora vamos...